En este momento nos encontramos en un mercado bajista que ha estado en curso durante aproximadamente 18 meses y el resultado ha sido precios cada vez más bajos durante ese periodo de tiempo. Pero por supuesto, también es una oportunidad porque los inversores pueden encontrar proyectos que rinden 10 veces más y todo con un descuento bastante grande en comparación con hace 18 meses. Ahora hemos visto una ligera recuperación en el mercado hasta ahora y la mayoría de los proyectos ofrecen un buen punto de entrada si planeas esperar hasta el 2025. Y sí, esa es la línea de tiempo que estoy considerando en este momento, por lo que 2024 o tal vez 2025 probablemente serán años alcistas para las criptomonedas y les diré por qué. La razón número uno es que el próximo halving de Bitcoin tendrá lugar en 2024, como probablemente ya sepas. Esto disminuirá la oferta y aumentará la demanda de Bitcoin y por lo tanto aumentará el valor general del mercado criptográfico. La segunda gran razón es que la Reserva Federal bien puede suavizar su política monetaria y esto estimulará el riesgo en activos como las criptomonedas. Y la tercera razón es el hecho de que las monedas digitales del Banco Central o CBDCs están ganando popularidad. Les guste o no, pero lo más probable es que veamos más países adoptar CBDCs y esto puede legitimar aún más las criptomonedas y activos digitales. Ahora, las propias CBDC no están descentralizadas, pero aún dependen de la criptografía, por lo que es un tema relacionado y luego seguirá una mayor demanda de activos digitales, lo que podría resultar en un mejor soporte regulatorio para el mercado cripto. Así que habiendo dicho esto, con todas estas variables en mente, he explorado 3 proyectos principales que definitivamente querrás mantener hasta al menos 2025. Hola a todos, bienvenidos a mi canal CryptoGeo. Realmente te deseo la mejor de la suerte si eliges invertir en estos 3 proyectos que estaré discutiendo hoy, pero como sabes no soy asesor financiero o de inversiones y este video no es consejo financiero, solamente contenido educativo. Comencemos. Y es que en nuestra lista tenemos a Bitcoin y es que sí, sigue siendo una de las principales criptomonedas para comprar este año. Y hablando sin prejuicios, Bitcoin realmente controla la temperatura del criptomercado, lo que significa que el mercado fluye en la dirección del precio de Bitcoin. Y hemos visto aumentar el valor de Bitcoin en la última década y a estas alturas algunos países incluso han reconocido a Bitcoin como moneda oficial. Además, también hemos visto un aumento en la adopción institucional de Bitcoin y bueno, Michael Saylor puede haber iniciado la tendencia. Pero el hecho es que en este momento las grandes corporaciones y los fondos de cobertura se han subido con entusiasmo al avión de Bitcoin. Otro factor importante que no se puede pasar por alto es que viene el halving de Bitcoin y esto llegará muy pronto. Por supuesto, afectará el precio de Bitcoin y tiene lugar cada 210.000 bloques. Esto sucede aproximadamente cada 4 años. Entonces el próximo evento de halving probablemente ocurrirá alrededor del 4 de mayo de 2024, lo que estamos hablando sería dentro de un año. Y Bitcoin alcanzará los 840.000 bloques. Y no olvides que los casos de uso de Bitcoin incluyen pagos y una reserva de valor y esta es una de las razones por las que Bitcoin es una apuesta a largo plazo. Bitcoin además tiene la mayor capitalización de mercado. No tengo que decírtelo, pero también se acepta para pagos en línea y fuera de línea. Mucha gente también ve Bitcoin como un refugio seguro de la crisis bancaria que realmente está sucediendo ahora, no solamente en Europa, sino también en América del Norte. Por lo que tanto la demanda como el precio aumentarán junto con la variable que tiene en el contexto de lo que te acabo de describir. Y en general, las criptomonedas sí son volátiles, por lo que apegarse a la primera y la más valiosa es realmente el rey de todas las criptomonedas, lo que tiene sentido si eres paciente y estás pensando a largo plazo, al menos hasta 2025. Entonces Bitcoin es la primera opción en mi lista. La segunda criptomoneda es Polygon o su ticker Matic y esta es una opción bastante popular entre los desarrolladores, especialmente debido a su velocidad y sus tarifas muy económicas. Matic puede procesar hasta 65.000 transacciones por segundo en una sola cadena lateral y su popularidad entre los desarrolladores le da un enorme potencial a largo plazo. Polygon tiene un primer enfoque de tecnología que podría funcionar muy bien en un mercado alcista y como resultado no es descabellado esperar que este proyecto se multiplique por 10 para 2025. Polygon es un proyecto de capa 2 a considerar para las personas interesadas en tecnología pura porque se centran en la interoperabilidad y es una gran razón para invertir en él. Polygon funciona para mejorar la interoperabilidad entre las cadenas de bloques compatibles con Ethereum y lo hace al admitir todo tipo de soluciones de escalado diferentes como Matic Plasma, ZK Rollups y cadenas Validum. No olvides que ZKEVM en este momento es el santo grial de la infraestructura, tiene una infraestructura innovadora y este lanzamiento es una de las principales razones del reciente crecimiento de Polygon y el token Matic. Y los desarrolladores pueden aprovechar los efectos de Ethereum gracias a este lanzamiento, por lo que esto es bastante masivo. El último token en mi lista puede ser un poco sorprendente y es Cosmos.
Cosmos, como un ecosistema, como proyecto, tiene un gran potencial a largo plazo. Cosmos, cuyo token es Atom, se desempeñó muy bien en enero de 2022. Atom alcanzó su máximo histórico de $44 y sí, a partir de allí, lamentablemente las cosas fueron cuesta abajo, pero Atom ha generado un retorno de inversión del 170% desde junio del 2022 y en su punto más bajo del mercado bajista, que es mucho mejor que otras criptomonedas durante el mismo periodo de tiempo. Cosmos es el líder actual en protocolos de capa cero. Estos son los protocolos que permiten construir su propia cadena de bloques interoperables. Atom es una gran retención a largo plazo debido a la creciente demanda de IBC, que significa Protocolo de Comunicación de Cadena entre Bloques. IBC, en pocas palabras, es una forma de enviar información entre diferentes cadenas de bloques. Las redes y la comunicación entre cadenas son un gran problema en blockchain, pero IBC ayuda a solucionarlo. Los principales usuarios de IBC están en Cosmos y varios proyectos han mostrado interés en explorar IBC, por lo que más proyectos se integrarán con Cosmos y por lo tanto, como vemos en el valor de Atom, seguramente aumentará la seguridad replicada. Es una segunda razón para estar entusiasmados con este proyecto. Por lo que esta es la primera versión de la función ICS de seguridad de intercambio de Cosmos, permitirá que las cadenas de bloques compartan valor de los recursos de la fundación para mejorar la seguridad y la nueva implementación permitirá a otras cadenas disfrutar de liquidez en Cosmos. El lanzamiento anticipado de USDC nativo en Cosmos va a mejorar la liquidez, lo que significa que ya no se dependerá de puentes. Por lo tanto, Atom tiene mucho potencial para aumentar su valor exponencialmente en los próximos años.